¿Sí estamos? Sí. Ya. Entonces ahora, bueno, hasta el momento nosotros habíamos venido trabajando con scripts que se manejaban de forma secuencial, es decir, no teníamos ninguna estructura. Pero para manejar el tkinter necesitamos ya utilizar lo que son las clases en Python. Entonces, para crear una clase, lo único que hago es digo class y le pongo el nombre. Entonces, vamos a decir que sea aplicación de prueba. Lo que sí les recomiendo es acostúmbrense siempre a que los nombres de las clases sean con letra mayúscula inicio, ¿sí? Entonces, aquí dentro del constructor tengo que pasarle el tk.frame. Eso quiere decir que vamos a hacer una ventana, ¿sí? Estamos importando los componentes de una ventana. Ahora, dentro de la estructura de inicialización que necesita la clase, digo def como si me fuera a crear un método, guión bajo, doble guión bajo, y ahí me debe salir una sugerencia del init, ¿sí? Entonces, si es que se les crea toda una estructura, vamos a borrar todo esto y únicamente nos vamos a quedar hasta el... Espérame un ratito que aquí ya se hizo una... Ya, aquí ya me creo más de lo que yo quería por el momento. Bueno, dev init y los parámetros que yo voy a recibir van a ser este self y el master. Master igual a none, ¿ya? Después si necesitamos esta estructura que viene acá abajo, que dice super.init, ¿sí? Y únicamente le vamos a decir master es igual a master. Ya. Después vamos a igualar lo que nos viene, decimos self.master va a ser igual al master que estoy recibiendo como parámetro, ¿sí? Creamos un empaquetado, self.pack, y tenemos una estructura básica del constructor. Ahora, Python tiene, bueno, el tkinter tiene un método que se llama createWidgets, ¿sí? Entonces, para eso primero yo tengo que hacer lo que se llama la redefinición. Entonces, voy a decir dev create widgets. Todo método, a diferencia de las funciones que estábamos creando antes, todo método de Python que esté dentro de una clase necesita al menos tener como parámetro el self, ¿sí? Eso quiere decir que pertenece a esta clase. Y aquí vamos a poner un botón que se llame, por ejemplo, vamos a decir self. Vamos a llamarle saludar. Y aquí vamos a agregar un componente. Ponemos tk punto y tenemos el button, ¿sí? tk.button para crearnos un botón. Y este botón debe recibir el self, ¿sí? Es para que sepa siempre que está referenciándose dentro de esta clase. Ahora, para cambiar el texto
al botón es súper sencillo. Yo digo self.saludar y pongo entre corchetes. Y aquí voy a poner el texto que, perdón, la propiedad en este caso que quiero modificar, que es el texto. ¿Sí? De esta manera estoy accediendo a la propiedad del botón, que es el texto. ¿Ya? Y le igualamos para ponerle el texto que queremos. Entonces, digamos que el texto diga saludar. ¿Ya? Ahora, para cada propiedad que nosotros accedamos, vamos a tener que hacerlo de la misma manera. Eh, le accedemos como si fuera un arreglo y después le igualamos al valor. Entonces, para poder llamar un método, antes vamos a crear el método. Digo def, en saludo le vamos a poner. Y este enviar saludo, igual que los otros, necesita el self como parámetro. Lo único que va a hacer esto es mandar un print. ¿Sí? Entonces, en este print, pongamos aquí, por ejemplo, bienvenidos a mi primera aplicación. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo el método, ahí sí puedo venir acá y digo nuevamente self.saludar para acceder al botón y vamos a acceder a la propiedad que se llama command. Y le vamos a igualar al método que tenemos para enviar el saludo. Entonces, para acceder a los métodos que tengo clase, digo self. Y el método se llama enviar saludo. Como no recibe ningún parámetro, entonces queda así. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, por mi parte no. Ya. Ahora vamos a escoger en dónde se ubique el botón. Entonces digo self.saludar.pack y aquí abrimos como si fuera un método y decimos size igual y vamos a poner que se ubique en el top, por ejemplo. Perdón, esto estaba con mayúsculas y en el teclado. Top. Entonces, vamos a correrle ahí hasta mientras para ver cómo está. Nos ponemos al mismo nivel con el cursor, al mismo nivel de donde está la palabra class, ¿sí? Para que podamos ejecutar los nuevos comandos. Entonces, aquí vamos a poner root, o sea, mi programa raíz, ¿no es cierto? tk.tk. ¿Ya? Después decimos aplicación igual a aplicación prueba. Abrimos paréntesis y aquí es donde viene lo interesante. Acá, ¿no es cierto? Inicializamos el TK y acá le pasamos a que la estructura de raíz sea este TK que lo inicializamos en la variable root. Entonces, ese es el que me permite inicializar aquí los componentes y todo. Ahora, finalmente vamos a ejecutarle y vamos a decir aplicación punto
main loop. ¿Sí? Y listo. Entonces, vamos a hacer la prueba a ver si funciona. Vamos a mandar a ejecutar. Ya. Ahora fíjense aquí, se me creó, ¿no es cierto?, una pantalla, pero no tengo, no tengo nada. No se ve la pantalla, profe. Ay, no, no. Ah, no le ven. A No. ver, espera un ratito. ¿Dónde está, pues? Ahí le ven. Entonces, tengo esta barra blanca que está aquí. ¿Sí? Tampoco se ve. ¿No le ven? No. ¿En serio? Estoy compartiendo ya toda la pantalla. Yo sí lo veo. Capaz se me congeló la pantalla a mí. Ah, eso puede ser. ¿Y usted le veía antes o no? Antes yo no. Ah, Ahorita ya. sí ya le veo. Ahí Ajá, está, ahorita ahí ya le está, veo. ya vi, ya vi. Ya se le refrescó. Sí, ya. Ya. Entonces, ¿por qué le mandé a ejecutar ahorita sabiendo que no iba a funcionar? Por una simple razón. Cuando yo inicializo este componente de aquí, esta sentencia, lo que estoy creando es como un contenedor para todo lo que yo voy a poner. Es una ventana, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pero la ventana está vacía porque aún no recibe los elementos. Nosotros para que funcione debemos llamarle a la, voy a cerrarle a esto y vamos a poner aquí self. Vamos a llamar a create widgets. ¿Sí? Mando a correr y fíjense, ya está mi botón aquí. Entonces le doy clic en saludar y ya me muestra, ¿no es cierto? Bienvenidos a mi primera aplicación. Fácil o difícil. Fácil. Facilita, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, así es como vamos a ir programando de ahora en adelante con esta vaina. Em, podemos, por ejemplo, también eh, crearnos otro botón para irle dando más funcionalidades. Entonces, aquí mismo en este voy a crear un nuevo botón que se llame self.salir. Y esto así mismo va a ser un botón. Nombre y este botón va a decir aquí salir. Eh, podemos cambiarle, por ejemplo, el color de la letra. Digo self.salir. Y aquí le vamos a poner entre comillas FG igual. Por ejemplo, red. Aquí se me haga la letra roja. Y nos falta agregarle una funcionalidad. Entonces digo self.salir, command. Esto va a ser igual. Voy a utilizar un método reservado que tiene el techinter, que es
self.quit. ¿Sí? Es una acción ya predefinida para salir. Y finalmente le vamos a poner un botón, una posición, por ejemplo, self.salir, .pack, que quiera size igual. Por ejemplo, este botón podemos hacer que se agregue a la izquierda. ¿Sí? Vamos a ver si funciona o no funciona. Sí, se agrega a la izquierda. Le damos clic en salir y finaliza la aplicación. Ya tenemos nuestra super aplicación con dos botones que nos envía, ¿no es cierto?, un saludo y encima finaliza el programa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Profe, si es que le quiero dar una dimensión, ¿cómo le puedo dar? Al T-Inter en realidad, o sea, la pantalla. Claro, o sea, ponele que mida tanto por tanto. Ajá. ¿Ese es el mismo Ya. root? En realidad no. Aquí en la aplicación, que creamos, ¿no es cierto? Aquí voy a poner aplicación punto y aquí podemos ponerle ¿cómo era? Size. Sí, este creo que era size. Y aquí le podemos poner, por ejemplo, 100 por 200. ¿Qué dice grid size? Ay, creo que me equivoqué de comando. Espérenme un ratito. Creo que no sé si es que era así. Cambian las versiones y todo queda obsoleto. 1, pero 2 fueron dados, dice. Eh, a ver. Application punto geometry. No, no, es root.geometry. Root.geometry y ahí sí le podemos poner, por ejemplo, entre comillas 500 por 300. Mandamos a ejecutarse y ahí sí. Ese sería el método para... Estamos... Ahora, por ejemplo, yo quiero ponerle un nombre a la ventana, por ejemplo. Entonces pongo class name igual, pongamos aquí mi primera app.
Mandamos a ejecutar y ya tenemos el nombre para la pantalla. Ya. Para finalizar, vamos a, vamos a hacer una pantalla que me emule, eh, que me emule una pantalla de inicio de sesión. ¿Sí? Entonces, bueno, esta pantalla le voy a dejar por ahí. Me voy a crear otro que se llame, otro archivo que se llame iniciar sesión. .py. Y bueno, voy a decir from techinter que me importe todo. Import asterisco. ¿Sí? Voy a agregar otras funcionalidades. Digo from functools import partial. Vamos a crear un método. Le vamos a poner validar sesión. Va a recibir como parámetro un username, un password. Y aquí vamos a ponerle un mensaje que nos muestre cuál fue el usuario ingresado. Aquí podemos utilizar el fstring, usuario ingresado, dos puntos, y aquí el nombre de la variable, que sería username. Ponemos otro print para la contraseña, por ejemplo. Entonces aquí cambiamos el texto. ¿Ya? Ahora, bueno, esta va a ser una forma secuencial, pero ya le vamos a ajustar también a manera de clase, porque siempre es más interesante ya tener esto estructurado como una clase. Entonces aquí ponemos ventana igual a tk. Fíjense que por haber puesto, ¿no es cierto?, el import asterisco, ya puedo accederle a todos los métodos sin anteceder con la palabra tk. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la ventana sea de las mismas dimensiones que hicimos hace un rato. Entonces creo que le habíamos puesto 400 por 300. ¿Ya? Vamos a ponerle, en este caso podemos utilizar otro método también que es el ventana.title. Y decimos ventana de inicio de sesión, por ejemplo. Entonces, si ven que hubiera sido más chévere, si es que a lo mejor ya conectábamos a la base de datos y podíamos validar contra la base de datos si es que está bien ingresado o no el nombre de usuario. Hubiera sido mucho más práctico. ¿Sí o no? Pero para mañana ya creo que ya arreglamos todo de ese error. Esperemos. Ya. A ver. Solo déjenme ver una cosa de lado. Ya. Vamos a poner aquí, esto de aquí le vamos a poner al final, ¿no es cierto? Y para respetar lo que veníamos haciendo,
Vamos a definir primero una clase, perdón, voy a decir esta es una clase. La clase se llama inicio de sesión. Y recibe, recibe un frame, ¿sí? Para usar la misma estructura de acá, definimos, ¿no es cierto? Vamos a definir toda esta parte de la inicialización de componentes. ¿Ya? Aquí le vamos a llamar al validar sesión. Listo. Ahora, algo que me estoy olvidando aquí es que para obtener yo los valores de esto, no puedo acceder directamente a la variable, sino digo username.get. Así mismo, password.get. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a crearnos otro. Esto estaría dentro de la clase. Vamos a crearnos otro método que se llama iniciar componentes. Recuerden, hay que utilizar el self. Acá también, me olvidé, tenemos que utilizar el self, independientemente si recibimos o no los parámetros. Entonces aquí, en nuestro método iniciar componentes, vamos a crear lo siguiente. Primero vamos a crear unos labels. Entonces pongámosle usuario label. Va a ser igual a label. Aquí necesitamos pasarle, quiero que se fijen en esto. Cuando nosotros le pasamos el self, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es añadirle y decir que pertenece a esta clase, ¿sí? Y la clase como tiene un frame, ¿no es cierto? Entonces estoy diciéndole a label, sitúale dentro de este frame y vamos a ponerle un texto, coma text. Va a ser igual a, por ejemplo, ingrese el usuario, ¿sí? Aquí le vamos a empezar a situar a los componentes como si estuviéramos dentro de una grilla, ¿sí? Entonces para eso yo pongo punto grid y le voy a asignar una posición y voy a decir que quiero que esté en la fila 0, columna 0, ¿sí? Columna 1, más bien, pongámosle así. Aunque si es nuestro primer componente, sí, 0, 0. Ya. Es decir, esto va a estar, ¿no es cierto?, en la primera posición. Ahora, yo voy a necesitar una variable para almacenar lo que cojo de la caja de texto, ¿sí? Entonces, voy a decir usuario va a ser igual a una variable de tipo string, pero fíjense que es diferente, ¿no es cierto? No es el string que utilizábamos en Python, sino es otro. Entonces vamos a decir entrada usuario va a ser igual a una entry, que sería como un input, ¿no es cierto? Digo, mi ventana. Y aquí voy a decir text variable
si text variable va a ser igual a la variable que nos creamos ahorita, a usuario. Entonces esta va a ser mi caja de texto, ¿no es cierto? Entonces esto, si el label estaba en la fila 0 y columna 0, esto le podemos poner en la fila 0 y columna 1. Entonces, digo grid, row igual a 0, column igual a 1. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta el momento? Sí. Ya. Eh, ahora, ¿qué más podemos hacer? A ver, vamos a mandarle a ejecutar hasta el momento, hasta lo que tenemos. Entonces, me voy a copiar estos dos de acá. Ya mi ventana, aquí sería aplicación igual, esto se llama inicio de sesión. Y el master va a ser la ventana. ¿Sí? Aplicación.mainLoop. Veamos si no tenemos errores. El validar sesión dice necesita dos. Necesitamos el inicio de sesión, no recibe nada, pero el validar sesión. Ya. Aquí, bueno, lo que me estoy equivocando yo es que en realidad es el self.iniciar componentes. ¿Sí? Ahí mandémosle a ejecutar. Esta me equivoqué, creo que era es text con minúscula. Ya, fíjense. Entonces, está ya, ¿no es cierto?, la caja de texto y el label. ¿Sí? Entonces, vamos bien por el momento. Vamos a completar el trabajo con lo del password. Entonces, me voy a copiar esto de aquí porque prácticamente es lo mismo. Y le voy a poner aquí, en cambio, pass label, ingrese contraseña. Entonces, esta de aquí, en cambio, ya será en la fila 1, columna 0. Acá voy a tener el password. Password. Entrada pass. Y esto sería en la 1.1. Simplemente con fines de saber que está funcionando. Listo. Están ahí mis dos etiquetas y mis dos cajas de texto. Ahora, en el password podemos hacer algo adicional. En el password podemos ponerle aquí este atributo show igual y ahí vamos a poner asterisco. Entonces, fíjense que el rato que escribo, ¿no es cierto?, me pone los asteriscos. ¿Sí?
Eso es todo lo que hace. Ahora vamos a crear el método para llamar al validar sesión. Entonces, decimos validar sesión va a ser igual. Fíjense que como no le puse con el self, no me reconoció pese a que está escrito aquí, ¿no es cierto? Entonces, digo partial y como método le pongo el self.validate login, validar sesión. Como parámetros, entonces va a recibir esto el usuario y la contraseña. El usuario y el password. Ahora entonces lo último que nos falta es un botón de login. Decimos login va a ser igual a button. Button necesita la ventana que es self. El texto decimos igual a iniciar sesión. Y tenemos que definirle la acción que va a tener. Entonces, command igual a validar sesión. ¿Sí? Ahora esto de aquí le vamos a poner, por ejemplo, la posición que va a tener es en la fila 4, podemos ponerle para que se dé, ¿no es cierto?, un espaciado. Y la columna 0. Vamos a ver si funciona. Listo, tengo, ¿no es cierto?, mi interfaz. Ponemos usuario 2.3, por ejemplo. 4.5. Y fíjense, usuario ingresado y me da, ¿no es cierto?, ya el texto y me da el password que ingresé también. ¿Sí? Entonces aquí ya podríamos conectarle a esto con la base de datos y que se valide y nos salga ya un mensaje, ¿no es cierto?, diciendo usuario incorrecto, usuario correcto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está? ¿Fácil o difícil? Sí está fácil. Solo hasta ir Cógele el aprendiéndose golpe la nomás. sintaxis nomás. Exacto. Y un poco la lógica, porque normalmente en otros lenguajes de programación usted directamente llama al método, pasa los parámetros. Bueno, aquí toca hacer algunas cosas más. Por último, solo vamos a dejarle cambiando la fuente al botón. Sí. Entonces, para eso vamos a importar de tkinter port tkinter.font as font. ¿Sí? Entonces, como le vamos a cambiar al botón de login, vamos a ponerle más cerca del botón de login y vamos a poner aquí va a ser igual a font.
helvética. Ahora, dentro del botón, en cambio, decimos, ¿no es cierto? Ya tenemos todo esto. Y vamos a cambiarle, por ejemplo, podemos poner este color de aquí. Los colores de aquí podemos poner con nombres, pero si queremos tener una mayor edad, ponemos, ¿no es cierto?, en este foto HTML 52cc y el color de la letra, en cambio, vamos a ponerle que sea blanca. 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Listo, ahora solo nos falta agregarle la fuente. Primero veamos cómo se ve ahorita. Pero aquí ya estaba ya, aquí está. Fíjense. Le puse de color azul, ¿no es cierto? Fíjense que este está con el estilo, desde que le paso el cursor y cambia de color. Y la letra está en blanco. Entonces, nos falta solamente cambiarle el tipo de letra. Para eso vamos a decir login entre llaves. La propiedad font va a ser igual a mi fuente. Y vamos a ver si... ¿Qué dice? Mi fuente. Login font. No sé qué error me dio, pero bueno. Bueno, dejémosle por el momento ahí, ¿ya? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces digo, dejémosle por el momento ahí. Mañana le revisamos con más calma. Hoy no tenía tampoco pensado exponerles esto, pero bueno, así se dieron las cosas. Entonces, por favor, vean si es que pueden hoy noche, mientras no pueden dormir pensando en el coronavirus, vean si pueden solucionarle a lo de Python, ¿ya? A lo de la base de datos, perdón. Ya, profe. Para ver si ya mañana nos dedicamos y hacemos ya una práctica también conectándonos a la base de datos y todo. ¿Sí? Ya. Ya. Listo. Entonces, nos vemos mañana. Ya, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.